Bueno, buenas tardes, bienvenidos a este acto solemne de entrega de la Medalla de Oro de la isla de Tenerife a Radio ECA. Esto es un acto que premia el desarrollo y la actividad que durante estos años Radio ECA ha desarrollado en las islas y fuera de las islas, pero que también quiere distinguirse hacia el futuro, porque creo que el futuro sin educación no es posible y la distinción de la isla, la máxima que tenemos en este cabildo, también quiere proyectarse hacia el futuro, para que Radio ECA continúe con su labor educadora y formativa, porque ese es el mejor futuro para la isla y para los que vivimos aquí y en el resto del archipiélago. Bienvenidos a todos, el jefe del mando de Canarias, el resto de autoridades militares, señor obispo también, bienvenidos a esta sala, diputados del Parlamento de Canarias, también compañeros de la corporación, miembros de otras corporaciones locales, del Ayuntamiento de Santa Cruz y de otros municipios de la isla, distinguidos también de la isla, bienvenidos a este salón noble y, como no, también bienvenido al director de Radio ECA, Lucas, y a todo su equipo, al Consejo de Dirección, a este salón. En primer lugar, doy la palabra al secretario general de la Corporación Insular, don José Antonio Duque, que procederá a la lectura del acuerdo plenario. Señor secretario. El excelentísimo Cabildo de Insulares de Tenerife, en sesión plenaria celebrada el día 27 de marzo de este año de 2015, adoptó, entre otros, el siguiente acuerdo. Ante el destacado papel desempeñado por Radio ECA y considerando que el Reglamento de Distinciones Honoríficas del excelentísimo Cabildo Insular de Tenerife dispone en sus artículos 3 y 4 que la Medalla de Oro de la isla se concederá por acuerdo de pleno corporativo, tanto a personas físicas como a entidades sociales de cualquier orden, con el fin de premiar los especiales merecimientos y servicios extraordinarios que hayan contribuido al beneficio moral o material de la isla de Tenerife, y habiéndose seguido el procedimiento establecido en el capítulo 2 del referido reglamento en relación con la constitución de una comisión especial encargada de su instrucción, y teniendo en cuenta lo siguiente. Hoy en día es difícil imaginar un archipiélago canario próspero sin la existencia de Radio ECA, la más antigua de las instituciones de educación a distancia en España y el centro de formación de personas adultas más importante de Canarias en cuanto al número de centros, actividades ofertadas y alumnado. ECA acaba de cumplir 50 años y es muy difícil concentrar en unas líneas el trabajo de 5 décadas de una institución señera en los que se ha seguido manteniendo el espíritu visionario de su creador, el jesuita Francisco Villén. Villén llegó a Canarias en la década de los años 60 para poner en marcha su revolucionaria idea, una emisora de radio consagrada exclusivamente a la docencia. En sus inicios nadie apostaba por aquel proyecto, pues enseñar a través de las ondas resultaba algo quimérico. Sin embargo, esa idea, aunque pionera en Europa, no era nueva. Villén partía del modelo ofrecido por la emisora colombiana Sutatenza, que impartía clases en los más desfavorecidos sirviéndose de una serie de guiones radiofónicos. Un modelo que él rediseñó y conformó aportándole el conocido sistema tridimensional de la enseñanza ECA, el alumnado, la radio y la figura del profesorado orientador del que adolecía el modelo colombiano. Así, Radio ECA emitió su primera clase a través de las ondas el 15 de febrero de 1965. Sus comienzos fueron duros, apenas 279 alumnos y alumnas procedentes mayoritariamente del sector agrícola y media docena de profesionales de la enseñanza. Además, el objetivo altruista de ECA, atender las carencias educativas de las personas más necesitadas culturalmente, cubriendo sobre todo el estadio de la alfabetización, no era rentable y fue difícil encontrar apoyo institucional. Sin embargo, al año siguiente, gracias al esfuerzo entusiasta de Villén y a la llegada de las primeras subvenciones públicas y privadas, se alcanzó el millar de personas matriculadas. Ese proceso de crecimiento ha sido imparable desde entonces, con casi 2 centenares de personas en su plantilla y más de 2 millones de alumnos. En la primera década de su historia, Radio ECA se dedicó a consolidar su labor educativa en Canarias para extender su radio de acción durante una segunda etapa a la península y a diferentes países de América Latina, caracterizándose en una tercera fase por la ampliación de sus campos de actuación y por la diversificación de su oferta educativa, ampliándose también a algunos países africanos. En la actualidad, los centros de educación
para personas adultas son privados y reconocidos por las respectivas administraciones, funcionando en el archipiélago como centros concertados con la Consejería de Educación, Cultura y Deporte del Gobierno de Canarias. Tras 50 años, su actividad docente ya no se centra en la alfabetización, sino en las enseñanzas de grado medio y superior, aunque aquella siempre tenga reservado su pequeño espacio en ECA, fiel al espíritu que la hizo nacer. Ha sido un camino de largo recorrido que ha contado en su favor con un alumnado y un profesorado convencido de que el aprendizaje nunca es tardío y que la mejora personal llega a través de la formación, una institución que ha dado a cientos de miles de personas carentes de recursos la oportunidad de obtener esa formación y cualificación tan necesaria para los tiempos que vivimos y para tener una vida digna a través de los convenios suscritos con instituciones públicas y privadas. Radio ECA es sinónimo de educación de calidad, de igualdad y solidaridad, y es parte importante del salto cualitativo de Canarias en estos últimos 50 años, durante los cuales ha desarrollado su sistema propio de enseñanza. Dicho sistema se ha revelado cómodo, moderno, eficaz y económico y ha beneficiado a quienes más necesitan formación, personas de diferentes niveles educativos y personas con discapacidad. Radio ECA cuenta con una red de emisoras de FM y una de AM que cubre el 92% del territorio del archipiélago, fieles siempre a la programación inicial, superando con éxito el reto de crear contenido fácilmente entendible, aunque pasen los años. Lejos de quedarse en el pasado, Radio ECA ha sabido transformarse con los tiempos para ofrecer titulaciones y certificados profesionales para el empleo en momentos de tan difícil coyuntura económica como los que estamos viviendo. Ha sabido compaginar pedagogía y tecnología y los ordenadores han sustituido en gran medida a la radio y a los transistores. La plataforma online, la introducción del diploma donde el alumnado de la formación no reglada recibe el día siguiente de la evaluación su diploma en el correo electrónico y el blog para el alumnado son algunos de los cambios que han introducido las nuevas tecnologías de la información. A su labor puramente pedagógica de formar a los alumnos para que obtengan un título y posteriormente puedan optar a un puesto de trabajo, Radio ECA une su labor de transmitir valores útiles para el buen vivir, porque como ellos mismos se definen, forman a personas, no solo a futuros empleados. Radio ECA no ha sido ajena a la crisis, algo que no solo ha afectado a su financiación, sino que se ha visto reflejado en el cambio del perfil del alumnado. Si hasta hace 4 años el alumno medio de Radio ECA era mujer entre 40 y 45 años, en los últimos 3 años la demanda de formación por parte de los hombres ha aumentado hasta alcanzar casi el 50%. Se trata de hombres jóvenes en una franja de edad entre 18 y 20 años que no tienen estudios como consecuencia del abandono escolar del que Canarias tiene una alta tasa. Esta tendencia está en concordancia con los datos que arroja el nivel formativo de la población del archipiélago. Entre los jóvenes, 6 de cada 10 parados tienen una formación laboral deficiente. Este sector poblacional, junto con los parados de larga duración, constituye el grueso de las cifras de desempleados en las islas, el 64% de los parados registrados, según datos del Servicio Canario de Empleo. Con todo ello, más del 50% de las personas que han pasado a engrosar las listas del paro no tienen la formación básica reglada. En consecuencia, Radio ECA se ha volcado en los 3 últimos años en la formación básica para dar la oportunidad de formarse a tantos jóvenes que por diversos motivos abandonaron el sistema educativo. Al tratarse de personas que en su mayoría carecen de recursos para afrontar los pagos y siendo Radio ECA una institución que defiende que nadie debe quedarse sin formación por carecer de recursos, centra en la actualidad sus esfuerzos en que toda financiación que le llegue sea destinada a la oferta de becas y a ampliar las alianzas con otras instituciones para aumentar el número de personas becadas. En Tenerife, la presencia de Radio ECA ha sido continua desde 1975, teniendo como ámbito de actuación sus 31 municipios y organizándose en función de su población en 3 delegaciones, área metropolitana, sur y norte. Al igual que en el resto de las islas, trabaja para llegar tanto a aquellas personas desempleadas con necesidades en competencias básicas como para satisfacer las demandas de la población con educación superior, orientándola a crear un itinerario formativo según sus necesidades y acompañándola en su formación y motivándola para alcanzar sus metas. Anualmente se realizan en la isla de Tenerife una media de 5.000 matrículas en los diferentes niveles formativos de educación básica, bachillerato, formación profesional y aula abierta,
ascendiendo en el pasado curso escolar el número de matriculados a 4.487, de los cuales 329 fueron becados. Desde el primer momento del establecimiento de ECA en Tenerife, se ha pretendido contar con un número de centros que facilitara el acceso de la población a la formación, permitiendo la igualdad de oportunidades, así como mejorar sus competencias para el empleo, desarrollando habilidades y destrezas relacionadas con la capacidad de ocupación en la red de centros. En la actualidad, 29 profesionales asesoran y acompañan al alumnado en todo momento a través de su red de 75 centros, tanto para orientación como para el desarrollo de las diferentes tutorías presenciales semanales, pudiendo optar también por realizarlas a través de la teleformación. Además, la población de la isla cuenta con la atención personalizada que se le ofrece en los centros zonales, localizados en Santa Cruz de Tenerife, sede central de Radio ECA en la isla, La Laguna, Granadilla y La Orotava, siendo estos puntos de referencia para la realización de la gestión de las 3 delegaciones de la isla, dando cobertura a toda la población de lunes a viernes. Lo cierto es que ya sea encendiendo el transistor o descargando clases por Internet, Radio ECA tiene una larga vida por delante y muchas cosas que ofrecer en todo aquel que quiera colarse de nuevo por la ventana de la formación. Además, Radio ECA en Tenerife participa igualmente en distintos actos y eventos que tienen lugar en todos los municipios como agentes activos de la comunidad educativa, acercando de esa manera a la institución y llevando la formación a todos los rincones de la isla. Así colabora con otras entidades para el desarrollo de su misión mediante alianzas que permiten crear sinergias, acceder a todos los sectores de la población y facilitar el proceso de enseñanza-aprendizaje. En la isla mantienen colaboraciones con el Cabildo Insular de Tenerife los 31 ayuntamientos, talleres de empleo, escuelas taller y casas de oficio, emisoras de radio y televisión, tales como COPE, Tello de Radio, Radio Televisión Española en Tenerife, entre otras, y con publicaciones en prensa escrita y digital como Diario de Avisos, La Opinión y El Día. De igual forma, colabora con centros educativos donde se han impartido talleres educativos y charlas de sensibilización, así como en algunos consejos escolares, mesas de empleo y diferentes foros y espacios educativos. A lo largo de su dilatada trayectoria, ha recibido innumerables muestras de reconocimiento público por sus actuaciones en diversos ámbitos, destacando 4 premios Onda, Premio Nacional de Radiodifusión y Televisión y la medalla de Alfonso X el Sabio a Francisco Villén y a sus 4 profesores fundadores. También ha recibido la Antena de Oro, medalla de plata de los 50 años de la radio española, famoso del Diario de Avisos, Teide de Oro de Radio Club Tenerife y Premio Canarias de Acciones Altruistas y Solidarias. Otras distinciones que ha recibido a lo largo de su trayectoria son el Premio Amables del Turismo y Convivencia Ciudadana, mención de honor en el Premio Alfabetización Miguel Hernández, Premio Humanidades del Club Rotario de Las Palmas, galardón de Radio Nacional de Las Palmas y medalla de oro de la ciudad de Las Palmas de Gran Canaria. Su labor también ha sido reconocida con el Premio Extraordinario Inserso 98, Bastón Blanco de la ONCE, Gran Cruz de la Orden Islas Canarias, distinción otorgada por el Instituto Canario de la Mujer, tercer Premio Nacional a la Calidad Educativa Marta Mata, del Ministerio de Educación, medalla de plata de la Real Sociedad Económica de Amigos del País de Gran Canaria y fue finalista al Príncipe de Asturias en su modalidad de Humanidades y Comunicación, así como Premio Especial de la Academia de las Artes y las Ciencias Radiofónicas de España. Esta magnífica labor de Radio ECA a lo largo de estos años de historia la hace merecedora de un reconocimiento especial como el que nos ocupa, por lo que a la vista de los méritos relacionados y en virtud de lo dispuesto en los artículos 17 y 18 del Reglamento de Distinciones del excelentísimo Cabildo Insular de Tenerife, por medio del presente se propone al Consejo de Gobierno Insular acuerda elevar a la consideración del Pleno Corporativo el otorgar a Radio ECA la medalla de oro de la isla de Tenerife, cuya imposición tendrá lugar conforme a lo dispuesto en el ya referido reglamento. Muy bien. Recibe la medalla de oro de la isla de Tenerife, Radio ECA.
Toma la palabra don Lucas López, director de Radio ECA. Presidente, muchísimas gracias a toda la corporación, a todo el Cabildo de Tenerife, de verdad, muchísimas gracias, muchísimas gracias. Francisco Tavares, muchísimas gracias. Francisco Tavares de Nava está allí, hasta el año pasado ha sido miembro del patronato de la Fundación Radio ECA y tiene muchísimo que ver con la historia de Radio ECA en Tenerife. Hay un montón de papeles que a mí me gustaría algún día poder publicar y contar esa historia, ¿no? Porque fue una historia también heroica en los comienzos y que pudo ser y fue posible gracias precisamente a la pelea de muchas personas que quiero simbolizar en ti, aunque sé que había muchísimas otras, ¿no? De verdad, muchísimas gracias. Permítame que le dé las gracias también al equipo directivo de Radio ECA, a Amparo Osorio, su directora de Radio ECA, Jorge Alonso, gerente de servicios y desarrollos informáticos, importante. Antes no teníamos esas cosas, ahora tenemos estas cosas también. Él antes se ocupaba de las antenas de radio, ahora tiene que preocuparse de los microbits o de los bytes, ¿no? De eso, ¿no? De verdad, a todas y todos, y a David, a Praxedes, al otro David, ¿no? Que son las personas que tienen la representación en las diferentes zonas de Tenerife, que detrás de ellos hay un inmenso equipo. De verdad, muchísimas gracias Macé Cabrera, que es quien dirige a toda la implantación territorial de Radio ECA en Canarias, un término que nosotros llamamos GOE, pero cuando decimos GOE nadie sabe lo que significa, ¿no? Ella es la responsable de que haya un profe, una profe en cada sitio y de que además llegue el material educativo y que sea coherente con la clase que se está emitiendo, o sea, consigue que todo funcione, ¿no? De verdad. También quiero darle las gracias hoy a la presencia de Pedro Cambrelén. Él es el superior de los jesuitas en Canarias, el coordinador de la presencia apostólica, decimos nosotros en nuestros términos, de los jesuitas en Canarias. De verdad, también muchas gracias. Bueno, gracias, de verdad, muchísimas gracias. Gracias sobre todo, yo quiero dar gracias sobre todo a la cantidad de hombres y mujeres valientes que no se conforman con la situación que les toca vivir en un momento en la vida y que dicen yo doy un paso adelante, ¿no? Cantidad de hombres y mujeres valientes que a lo mejor por lo que fuera, el sistema educativo fracasó con ellos y lo dejaron por lo que sea, ¿no? No merecen un juicio ahora, ¿no? Lo que merece un juicio es el enorme valor que tienen de con una cierta edad decidir yo continúo, yo retomo, y poder alzar su título, a veces con una edad en la que no estamos acostumbrados a alzar títulos, ¿no? Y levantarlo como levantó Iker Casillas la Copa del Mundo, ¿no? Y decir, este es mi resultado, esto es lo conseguido. Son muchísimas personas. Igual que quiero dar gracias, quiero decir que el sentimiento más grande que tenemos a lo largo de estos 50 años, de esta celebración del 50 aniversario, es la responsabilidad de quienes estamos ahora en el equipo de Radio ECA, en las diferentes funciones del equipo de Radio ECA. Responsabilidad que viene de lo bien que lo hicieron quienes estuvieron antes que nosotros, ¿no? Y a veces uno tiene la impresión de que lo único que puede hacer es fastidiarlos, ¿no? Porque lo hicieron muy bien, inventaron una cosa magnífica, ¿no? Generaron un apoyo extraordinario. Estoy viendo al señor Ruano aquí y estoy recordando que él era el consejero de Educación cuando yo llegué hace ahora 12 años a la Dirección General de la Fundación, ¿no? Y recuerdo las primeras conversaciones con el consejero y yo estaba medio asustado, ¿no? Diciendo, bueno, vamos a ver cómo conseguimos que el apoyo que siempre tuvo Radio ECA se mantuviera, se hiciera igual de fuerte, porque ECA no es concebible, sino como un servicio público gestionado, sí es verdad de una forma peculiar, porque es una fundación privada, pero es una fundación privada con una presencia del Gobierno de Canarias, de los cabildos y en los diferentes niveles de los ayuntamientos. Es una enorme alianza. Yo no sé si Luis Espina, que fue el muñidor de la fundación, ¿no?, tenía claro lo que estaba haciendo, ¿no? Pero generó un modelo en el que estas cosas que ahora decimos de las alianzas público y privadas, bueno, pues lo anticipó 35 años, ¿no? Lo anticipó 35 años. Y ECA es un servicio público. Yo quiero decirlo muy claramente. Quienes estamos al frente de ella, yo soy jesuita, Compañía de Jesús, una entidad religiosa, la Iglesia, don Bernardo es también miembro del patronato, y en ese sentido una entidad privada como otra cualquiera. Pero no estamos aquí si no es porque existe ese apoyo de lo público y porque se nos entiende como servicio público. Verán, yo no quiero ser un club privado,
No queremos ser un club privado. No, somos una entidad que presta un servicio público a través de una muy peculiar, entiendo, muy peculiar forma jurídica, ¿no? Pero es eso como nos sentimos. Nos sentimos así y eso es lo que queremos sentirnos, ¿no? Estaba pensando, cuando ECA celebraba su 25 aniversario, yo me incorporé al equipo de Radio ECA Tenerife, entonces vivía en el balconcito de la clase de la Iglesia de la Concepción, ese balconcito que da a los Barrancos Santos, ¿no? Me hacía mi recorrido subiendo hasta la sede de ECA, entonces situada en la calle Lope de Vega, y desde entonces ahora, cuando ahora hago el mismo recorrido, lo que veo es un montón de mejora. Hemos mejorado muchísimo como sociedad. La isla, yo recuerdo, era Foro, está por allí también, ¿no? Conformábamos parte del equipo de aula abierta y nos recorríamos la isla de un lado para otro, haciendo sobre todo, recuerdo, los exámenes de manipuladores de alimentos, hace 25 años de esto, ¿no? Ya estábamos en ese tema y me impresionaba muchísimo la necesidad de desarrollo que tenía la isla, ¿no? Y que ahora cuando recorremos la isla de Tenerife encontramos una isla muy, muy cambiada. Una isla que ha puesto una apuesta muy fuerte sobre el desarrollo de los servicios en torno al turismo, que es muy importante, y sobre todo lo tecnológico. Yo creo que es una apuesta muy fuerte en la que hay que continuar, porque ser líderes en ese campo es complejo, obliga a estar completamente implicados en ese tipo de desarrollo, ¿no? Pero es verdad, una apuesta enorme. Pero cuando miramos los números que nos leía antes el secretario, observamos que con un liderazgo importante en turismo y un liderazgo importante en lo tecnológico, tenemos un 32% de desempleo. Y tenemos casi un 40% de las personas de las islas, y de la isla de Tenerife también, que no tienen el título de graduado en enseñanza secundaria. Y que cada año sumamos a ese grupo, ahora según los últimos números, un 25% de los chicos que acaban con 16 años su periodo educativo. O sea, nosotros estamos haciendo un esfuerzo enorme, no lo hacemos solos, ¿eh? Yo pienso siempre en la red pública, la red de centros presenciales, en la red también a distancia, aunque es más pequeña, de la Consejería de Educación, ¿no? Y hacemos entre todas las instituciones un esfuerzo enorme para no descartar a un 35% de nuestra población. Porque todas y todos sabemos, lo decíamos cuando empezó la crisis. Yo recuerdo los primeros discursos desde que comenzó la crisis era la formación, esa es la salida. Bueno, los presupuestos en formación en todo caso se han mantenido, ciertamente no han crecido. Se han sostenido. Es verdad que porcentualmente han crecido porque como todos los demás han venido para abajo, ¿no? Se ha hecho un esfuerzo enorme. Todas las instituciones han hecho un esfuerzo enorme, pero no es suficiente. En ECA titulamos al año en graduado en enseñanza secundaria unas 1000 personas. Dado el número de personas que hay por titular, necesitamos unos 100 años más o menos para poder titular. Es insuficiente. Estamos hablando ahora de que hay un comienzo de recuperación económica. No podemos mirar para otro lado. Es verdad que es muy importante la formación puntera, la universitaria, la que promociona investigación, es verdad. Pero esta sociedad, salvo que quiera vivir descartando a su 35% de personas más débiles, descartando, dejándole fuera, es una palabra que tomo del Papa Francisco, por cierto, también jesuita, que lo vamos a hacer, esto no nos había pasado nunca en la historia, ¿no? Bueno, pues es que salvo que queramos descartar a toda esa población, tenemos que volver a dar una vuelta de tuerca en que nuestros presupuestos y nuestro esfuerzo social, no solo de lo público, también de las empresas y del mundo de la sociedad civil, tienen que volver a poner en el centro a esas personas. Personas que además traen la mala conciencia o la mala autoestima de que ya le fue mal en el sistema educativo. Necesitamos hacer un esfuerzo enorme. Y sé que lo estamos haciendo, pero permítanme que reivindique, que pida que todas y todos pongamos ese debate encima de la mesa y pongamos la necesidad de hacer esa apuesta. Quiero hacer, además, otra reivindicación, otro deseo, ¿no? África. El Cabildo de Tenerife, y nosotros tenemos, la verdad, muchísima experiencia en la colaboración con el Cabildo, pues tiene efectivamente también en África un empeño importante, ¿no? Un empeño importante. África hace 10 años era la tragedia. Y todos mirábamos hacia África casi culpabilizando o a sus propios dirigentes
o a los colonizadores, descolonizadores que habían colonizado y descolonizado mal, ¿no? Pero era todo tragedia, ¿no? Todo era desastre, era hambrunas, era enfermedad, era golpes de Estado, era corrupción. Y era nuestra única mirada, ¿eh? Y nadie veía en África otra cosa. Ahora hablamos de oportunidad de negocio. Y hemos cambiado el acento y hemos puesto todo un acento en África como incluso la salida para nuestras empresas, que aquí no tienen negocio, vamos a ver si en África conseguimos algo más. Y es verdad. Pero ni era verdad del todo lo anterior, ni es toda la verdad lo actual, ¿no? Están los representantes del ejército aquí, que ahora mismo, me parece que antes de ayer salieron desde Soria, desde el destacamento de Fuerteventura, tropas para Mali, ¿no? Porque hay problemas. Centroáfrica es un problema. Senegal, ahora mismo tenemos desplazado nosotros a un compañero de ECA en el interior del país, no en Dakar, ¿no? Y efectivamente es un problema de formación donde el 80% de las mujeres no saben leer ni escribir, ¿no? África es una oportunidad de negocio, claro que sí, pero es un deber de solidaridad. Es un deber de solidaridad. Verán, cuando se formuló la Declaración de Derechos Humanos, a lo mejor podíamos haberlo hecho de otro modo, y no formular una declaración de derechos, sino de deberes sociales. Cuando hablo del derecho a la educación, lo que estoy diciendo es que tenemos el deber de posibilitar efectivamente la educación de todo el mundo. Cuando hablamos del derecho a la salud, lo que estoy diciendo es que tenemos el deber, ¿no?, de posibilitar que realmente la gente tenga una atención sanitaria, ¿no? Bueno, pues creo que hay un deber para con África, que es un deber no paternalista, no puede ser esa imagen, África no sirve para nada y menos mal que estamos nosotros los buenos que vamos a ayudarles, no es eso, ¿no? Pero yo sí quisiera insistir en pedir ese apoyo. El Gobierno de Canarias, el Gobierno de España, bueno, pues redujeron la aportación a cooperación, al desarrollo, como el país líder en eso, ¿eh? Lideramos la reducción, un 70% de reducción. No es que se quedó en el 70%, se quedó en el 30%. En el 30% la cooperación al desarrollo. Bueno, pues quizás también tenemos que rectificar. Estamos hablando de que mejora la economía, a lo mejor es el momento, ¿no? Pero de verdad, muchísimas gracias. Hay muchísimas cosas de las que me gustaría poder hablar con ustedes, pero me daban 8 minutos, yo creo que ya me he pasado. No sé qué, solamente volver a insistir, gracias, presidente, gracias a todas las personas que hacen posible que el sistema educativo y ECA dentro del sistema educativo tenga una función importante, ¿no? Y muchísimas gracias sobre todo a todas esas personas, esos 5.000 personas en Tenerife, esas 35.000 personas en Canarias y luego las personas en África, en el resto de España, que siguen demostrándonos día a día que se puede superar cualquier situación, ¿no?, que se puede dar un paso adelante, que se puede mejorar y que la formación, sí que sí, creo que lo decía Mandela, es la mejor herramienta. La formación, la educación, es la mejor herramienta para transformar una sociedad. De verdad, a todas, todos, muchísimas gracias. Queridos amigos, soñar es sinónimo de utopía. Podemos incluso pensar que el soñar es una actividad propia del que fantasea, en ocasiones del que huye de la realidad para encontrar descanso en metas imposibles. Sin embargo, pese a esta concepción idealista del término, los grandes soñadores han sido también los grandes conquistadores a lo largo de la historia, los que han hecho que las cosas ocurran. El jesuita Francisco Villén Lucena llegó a Canarias hace ya más de 50 años, desde su Córdoba natal, para hacer realidad un gran sueño. El religioso imaginó que la formación, la educación, podría llegar a ser patrimonio de todos, sin distinción de clases sociales. Y sin apenas medios económicos para hacerlo realidad, dio el primer paso. La palanca para materializar esta aspiración fue la radio,
el medio de comunicación más próximo y accesible que existe. Con esta herramienta puso en marcha un proyecto de formación para adultos que con el necesario equipo educativo ha beneficiado ya a más de 2 millones de personas. Radio ECA es el fruto de ese sueño hecho realidad. Una institución nacida en Canarias en 1965 y que durante estos 50 años ha demostrado cómo, invirtiendo en la formación de las personas, se construye una sociedad más libre, más participativa, una sociedad madura. Y es que, no lo olvidemos, la formación nos ayuda a comprendernos mejor, a nosotros mismos y al mundo que nos rodea. No sé si lo dijo Mandela, pero es conocido este proverbio chino que dice que si haces planes para un año, siembra arroz. Si los haces para 2 lustros, planta árboles. Y si lo haces para toda la vida, educa a una persona. Esto es lo más importante y también una de nuestras principales preocupaciones aquí en el Cabildo. En esto coincido con la familia de Radio ECA porque, como ustedes, soy de los que piensa que solo la adecuada formación y la capacitación profesional puede garantizar el desarrollo futuro de la isla. A veces no somos lo suficientemente conscientes de la importancia que tiene la formación para la sociedad del mañana. Cada vez más el mundo avanza a una velocidad de vértigo que muchas veces se nos hace difícil seguir. Es ahí donde el sistema educativo, junto a los padres y madres, junto a la familia, debe jugar un papel esencial, canalizando las capacidades de los más jóvenes y generando oportunidades. Esa es la clave. Debemos trabajar y desde el Cabildo estamos poniendo todo nuestro empeño y esfuerzo en buscar medidas efectivas que eviten el fracaso escolar. Establecer programas de tecnología e innovación que nos permita adecuarnos a esa velocidad de la que hablaba antes. Creo que es vital formar en el uso adecuado de Internet y de las redes. No es una tarea de futuro, es el presente más inmediato. Pero también para mejorar la capacitación de nuestra sociedad debemos centrarnos en la formación de idiomas. Esto ya no es solo un empeño, es una necesidad. Y no solo que aprendan una lengua, es también lograr su desarrollo como personas en contacto con otras culturas y otras formas de vivir. Crecer en todos los sentidos. Soy de los que cree que cuanto mejor preparada esté nuestra gente, menos agresivas serán las futuras crisis que sin duda vamos a tener. En un entorno cada vez más competitivo debemos contar con personas formadas y con las herramientas necesarias para poder superar los malos momentos. Y somos nosotros los responsables de cuidar esas semillas para que crezcan y se conviertan en árboles robustos y fuertes, capaces de sobrevivir a los embates de cualquier temporal. Esa es nuestra mejor inversión, las personas y su formación. Por eso es importante también pensar en el mañana y planificar desde ahora el futuro, sentar los cimientos para contar en los próximos años con gente válida y capaz. Y en ese sueño coincidimos con la entidad a la que este Cabildo concede hoy su medalla de oro, Radio ECA, cuyo principal objetivo, según se define ella misma, es llevar la mejor educación posible al mayor número de personas, sobre todo a quienes tienen más necesidades educativas. Los valores que encierra esta institución son un ejemplo para todos: altruismo, apertura de horizontes, trabajo por la inclusión social, atención a los mayores, en resumen, una verdadera vocación de servicio a toda la sociedad. Me gustaría centrarme en 2 cualidades que caracterizan y hacen grande a Radio ECA: la lucha contra la exclusión social y la apertura de horizontes. La primera identifica la finalidad de la tarea pedagógica de esta institución, conocida por todos, y la segunda pone de manifiesto su generosidad con la búsqueda de un mayor número de beneficiarios, abriendo su labor educativa a nuevas regiones y países. Las carencias, sobre todo las de formación reglada, siguen siendo motivo de exclusión en nuestra sociedad. Una privación que se torna especialmente grave en tiempos de crisis. La falta de formación aleja aún más del empleo y de la propia dignidad. Los emigrantes, las mujeres víctimas de violencia de género, los menores en riesgo de exclusión o los jóvenes sin formación, que señalaba el director de Radio ECA,
son algunos de los colectivos a los que se dirigen los proyectos de inclusión social de Radio ECA. Como era de esperar, la colaboración de entidades públicas y privadas en esta misión no tardó en llegar, logrando así la implicación de muchos para construir una sociedad más igualitaria. Pero lejos de centrarse únicamente en Canarias, esta institución educativa siempre se ha caracterizado por la apertura de horizontes. Su radio de acción no solo ha llegado a muchos puntos de la geografía española, sino también a varios países de América Latina, como señalaba Lucas López, también a muchos países de África Occidental. Y en este último caso, a través del apoyo a instituciones vinculadas al sistema ECA. La adaptación y aprovechamiento de las tecnologías de la información y la comunicación, sobre todo a través de Internet, ha perfeccionado este servicio, cuyo instrumento fundamental es la oferta de formación reglada, orientada a un título oficial y la destinada para el acceso al mercado laboral. Pero además de la lucha contra la exclusión social y apertura de horizontes geográficas, Radio ECA ha adoptado su programa a las demandas de la sociedad a la que sirve. Por ejemplo, destaco la citada oferta de formación para desempleados durante la actual crisis económica. En primer lugar, favoreciendo que todos concluyan su formación primaria y secundaria como requisito básico para acceder a un empleo. De este logro somos todos testigos. El característico sonido de Radio ECA ha entrado en casi todos los hogares canarios. Son muchas las familias que se han enriquecido de su programación educativa y cultural. Un bagaje que ha permitido a muchos canarios no solo conseguir un trabajo, sino también hacer realidad sus propias metas profesionales. Pero además de la formación reglada o aquella dirigida a la inserción laboral, Radio ECA trabaja a diario por solapar la crisis de valores que se esconde detrás de la recesión económica, ofreciendo cursos en materia como igualdad de género, salud o medio ambiente, o fomentando el diálogo intercultural o entre religiones. Por todas estas razones, desde el Cabildo de Tenerife trabajamos con Radio ECA y lo queremos seguir haciendo, compartiendo con ellos la necesidad de invertir en la formación de las personas como la mejor apuesta para construir una sociedad protagonista de su propia evolución. Con esta medalla de oro de la isla reconocemos la principal riqueza de Radio ECA, sus trabajadores. A ellos se dirige nuestra gratitud. Su profesionalidad y entrega jalonan el recorrido de esta institución. Por todo ello, Radio ECA, que es sin duda un patrimonio de Canarias, constituye un orgullo para toda la sociedad de las islas, para quien cada día actualiza su compromiso de servicio. Ojalá este reconocimiento sirva, y yo creo que las palabras del director de Radio ECA van en ese sentido, sirva para abrirnos los ojos a las necesidades de los demás y nos atrevemos a soñar, como lo hizo en su momento Francisco Villén, para solucionar esos problemas que tenemos ahora. Por nuestra parte, desde el Cabildo de Tenerife, también soñamos con ser partícipes de otros 50 años más con Radio ECA. Muchas gracias. Vamos a concluir el acto con un cierre musical a cargo de Chago Melián, Yanira Martín, Emilio Negrín, componentes que nos van a, yo creo, deleitar con un conjunto de canciones, de temas, Aires Canarios, música popular, Siete Rosas de Cabrera de Santa María y Folías del Emigrante, popular con letra de Benito Cabrera. Yanira. Emilio y Chávez. Bueno, semana que viene. 95.
de esmeralda y oro, que como un tesoro vigila un volcán, nacidas de un beso que la primavera un día pusiera sobre el ancho mar. Paraíso tras de la costa bravía, que como gana Dios quiso poner en la tierra mía, poner en la tierra mía, que como gana Dios quiso poner en la tierra mía. Que como gana Dios quiso poner en la tierra mía. Canaria florida, llevo 7 rosas, amantes y hermosas en mi corazón, y un rubor de brisa, de teide y de palma, dieron a mi alma su canción de amor. Tierra mía, de mi patria aprendió el canto de las folías, de mi madre la roró, de mi madre la roró, el canto de las folías, de mi madre. Las caricias de su madre y el mar
que le vio nacer. Un emigrante no olvida las islas que dejó ayer. Siempre vive con el sueño, siempre vive. Siempre vive con el sueño de regresar algún día a morir en suelo isleño. Regresar algún día a morir en suelo isleño. Un canario que se aleja siempre vive con el sueño. A continuación se va a interpretar el himno de Canarias.
miembros de Radio ECA, enhorabuena, se cierra la sesión.